Buenas tardes, reciba la bendición y el saludo en nombre de nuestra Asociación de Pastores, Evangelistas y Misioneros de la provincia de Payat, y sobre todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien en esta tarde nos da el honor, el privilegio de estar en este altar, donde vamos a compartir su gloriosa, maravillosa palabra y algunos consejos que vienen de parte de Él. También vamos a hablar acerca del trabajo que está realizando la Asociación de Pastores en esta ciudad y en este municipio de Moca. Queremos iniciar orando para que todo lo que vayamos a hablar en esta tarde, el Señor nos dirige y nos ayude. Padre, gracias por esta tarde, por tu amor, por tu misericordia, por esta gloriosa oportunidad que tú nos das de hablar de ti, Señor. Gracias. En nombre de Jesús estamos aquí y representando la Asociación de Pastores, Evangelistas y Misioneros de la provincia de Payat. Es un honor para nosotros representarla. Te pedimos en esta tarde, Señor, y invitamos al Espíritu Santo para que nos dirija en toda exhortación, en toda palabra, y para que Él revele la persona de Jesús a cada amigo, a cada hermano que ya está en sintonía en este prestigioso programa. La gloria y la honra para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar informándole que mañana, el lunes, Dios delante, que contamos a 12, será la reunión de pastores de la asociación. El hermano Alexis, el hermano Raposo, el hermano Alcántara estarán informándole el lugar donde la vamos a realizar esta reunión. Pero es el lunes que contamos a 12, nuestra reunión ordinaria. Correspondía al lunes pasado. Recuerden que el lunes pasado estaba muy lluvioso y como hay hermanos que se trasladan en motores, otros a pie de distintos lugares del municipio y de la provincia, entonces nos pusimos de acuerdo para, con Dios delante, hacerla este próximo lunes, que estamos a 12. A través del WhatsApp de la Asociación de Pastores se le va a informar el lugar y la hora, pero es este lunes con Dios delante. Y damos gracias al Señor por el trabajo que pudimos realizar, tanto la comisión que se designó y la directiva para reestructurar los estatutos. Ya lo tenemos listo para entregarlo este lunes a cada pastor, a cada miembro de la Asociación de Pastores, para que estudien y conozcan el organismo con el cual se dirige nuestra asociación. También tenemos en planificación algunas actividades de índole espiritual, campaña de oración, de intercesión. Precisamente hoy que contamos a 9, la Asociación de Pastores estuvo presidiendo, hoy estamos a 10, sí, estuvo presidiendo, lo que pasa es que empezamos el 9 y terminamos el 10, estuvo presidiendo una importante intercesión que hacemos a nivel nacional e internacional, y a la provincia de Payat le corresponde cada día 9 de cada mes, y en esta oportunidad siempre ora Gaspar Hernández, Jamao, Cayetano Hermosén, el municipio de Moca y los demás distritos municipales donde hay representación de la Asociación de Pastores. Es algo maravilloso que Dios está haciendo. Esta mañana de madrugada estábamos orando y teníamos una conexión con hermanos que están congregándose en Europa, en Italia, en España, en Holanda. Y fue glorioso esa conexión, y el reverendo David Infante, que es quien preside este organismo internacional, a mí me tocó orar por Europa, y él estaba pidiendo que todos los hermanos dominicanos que se encuentran diseminados en ese continente, en el continente viejo, que se comunicaran con nosotros para unirlo a esta red de oración de intercesión, porque necesitamos que estemos como un solo cuerpo todos, del cual Jesucristo es la cabeza, porque el bien es para todos y la necesidad la tenemos todos.
Es decir que también oramos por Centroamérica, por las Américas. Abarcamos casi la totalidad del universo. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra su plenitud y todo lo que habita en ella. Y del Señor es la creación, y el Señor es que nos está llamando a la salvación. Dice en su palabra, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados para, por la gracia de Dios, recibir la salvación y la promesa de vida eterna. No quiero seguir hablando sin antes presentarle a la pastora Tania Peralta, que está con nosotros, quien va a compartir este programa, quien tiene palabra importantísima acerca de los últimos tiempos que compartir con nosotros, y también ella va a hablar brevemente acerca del lugar y la obra y la iglesia que el Señor ha puesto en sus manos. Cómo anda la iglesia tiempo de cosecha de Juan López, Los Robles. Bienvenido, hermana. Amén, amén. Dios le bendiga a todos la audiencia. Y gracias, pastor, gracias por invitarnos a este espacio tan importante para compartir la palabra de Dios en este tiempo. Nosotros, como decía el pastor, estamos desde hace 5 años pastoreando la iglesia Tiempo de Cosecha en la comunidad de La Esquina, Los Robles, Juan López. Y por la gracia de Dios hemos estado ahí trabajando por 5 años aproximadamente, ya de manera formal. Y el Señor ha sido bueno, nos ha respaldado tremendamente, porque Dios respalda a quien llama. Esa iglesia tiene una particularidad, y lo comentaba contigo el día pasado, y es que la familia íntegra de Tania, sus hermanas, los esposos de su hermana, sus hijos, todos están integrando esta iglesia, y de esa misma manera ellos se están proyectando como familia a las demás familias de esas comunidades, y hemos visto el respaldo de Dios y el fruto que el Señor ha traído en esa comunidad. Qué bien ha sido esta manera en que como Dios a ustedes le ha dado la cobertura para ustedes poder alcanzar la familia. Amén, amén. Sí, el Señor ha sido bueno, más que bueno y misericordioso con nosotros, y Dios es un Dios de familia. Amén. Vemos que a Noé el Señor lo llamó con su familia. Amén. ¿Verdad? A Lot el Señor le dio la oportunidad, lo sacó de esa tierra de perdición con su familia. Dios es un Dios de familia. Josué dijo, no sé a cuál Dios le servirán, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando el carcelero le preguntó, ¿verdad?, a los discípulos, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es una promesa que nosotros tenemos que creerla y tenemos que apropiarnos, porque la salvación es individual, pero nosotros tenemos un radio de alcance para bendecir y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y qué más que nuestra familia. Tania, antes de entrar en el tema central, tú nos des una idea de cómo Dios te preparó, qué estrategia tú usaste para que toda tu familia viniera a los pies del Señor. Es decir, ¿qué tú hiciste para que eso sucediera? Bueno, el Señor tuvo un trato muy especial conmigo en ese sentido, porque cuando nosotros conocemos de la verdad y conocemos del Evangelio, lo primero que queremos es empezar a predicar a nuestra familia, y empezamos nosotros pues a querer entrarle el Evangelio por cucharita a todo el mundo, pero nos encontramos con una pared y nos encontramos con que no es tan fácil, que es un proceso, que Dios tiene un trato personal con cada uno. Y el Señor en una ocasión trató conmigo en ese sentido y me dijo, te voy a enseñar. No hables de Cristo, en este tiempo no hables de Cristo, muestra a Cristo. Gloria a Dios. Entonces yo creo que es más poderoso el evangelio que nosotros podamos vivir que el que podamos predicar con palabras, porque cuando verdaderamente somos cristianos genuinos, hay una transformación, hay un impacto
para nuestras vidas y para la vida de todos los que nos rodean. Pero cuando nosotros predicamos un evangelio sin testimonio y vacío, este evangelio quizá puede engañar a los de afuera, pero a los de adentro no los puede engañar. Que son los que te conocen. Amén. Entonces creo que eso es primordial, vivir un evangelio genuino y dejar que Dios te transforme a ti primero y luego creerle a Dios por tu familia y por lo que tú amas. Qué bueno es el Señor. Yo sé que cada día tú tienes suficiente motivo para estar agradecida del Señor por la obra, no solamente que ha hecho en tu vida y en la familia tuya, sí, en tu esposo y tus hijos, sino también en todas tus hermanas. Ustedes son 5 hermanas, amén, sus respectivos esposos e hijos. Y qué bueno es, y tus padres, que son personas de mucho respeto y honra aquí en nuestra comunidad. Qué bueno tener en el arca del Señor a nuestra familia. Bueno, así es. Eso era una parte. Vamos a lo que vinimos. Amén. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante, pastor, y es acerca de las señales del fin de los tiempos. Okay. Creo que es muy oportuno hablar acerca de este tema porque verdaderamente se están cumpliendo delante de nuestros ojos muchas profecías, muchas señales que están escritas en la palabra y que no podemos ignorar. Amén. Tenemos que tomarla en cuenta porque para eso fueron escritas, para que nosotros pudiéramos tener entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Qué bueno, qué importante. Y, bueno, tú has hablado de las señales. ¿Y cuáles son esas señales que nosotros debemos observar en estos tiempos para darnos cuenta? Yo te voy a leer un texto en lo que nos ponemos en sintonía, que me llamó la atención. Está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, ese pasaje es abierto y tiene varias características puntuales de los tiempos del fin. El aumento de la ciencia, como ha aumentado ahora mismo, todo, por no decir por completo, pero la mayor parte de las actividades en sentido general tiene que ver con la tecnología, el aumento de la ciencia. Amén. También la inmigración que hay ahora mismo es descomunal en los países, no solamente en Centroamérica, sino en Europa. Vemos una inmigración, un éxodo tremendo de la parte no sur-norte del África y esos países adyacentes a Europa, inmigrando en embarcaciones, y vemos cada rato catástrofes que suceden, las fronteras, en Centroamérica, aquí, Haití, el éxodo que tenemos de los hermanos haitianos en la República Dominicana, es el cumplimiento de esta palabra. Así y esas eran señales para los tiempos del fin. Y yo creo que para el indocto, para el que no conoce las Escrituras, y lo he oído y lo he visto por testimonio, cómo ellos hablan y dicen, pero parece que son los tiempos del fin, porque el amor se enfriará, prevalecerá la maldad, el maltrato hacia los padres y los padres hacia los hijos. Eso es una cosa terrible, descomunal lo que está pasando en nuestras sociedades y en nuestras naciones. Pero la Escritura dice algo más respecto a eso. Amén. Yo quiero compartir, pastor, un texto que se encuentra en Mateo 24, donde los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, pero ¿cuándo será esto? ¿Cuáles señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y Jesús no se queda callado. Jesús se le da con lujos de detalle toda una lista de cosas, de acontecimientos que se darán en los últimos tiempos. Entonces vamos a leer en Mateo 24 brevemente, donde dice a partir del versículo 3, dice así: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a empezar, tú terminando el texto, lo que está sucediendo ahora mismo, la globalización, no solamente política y socioeconómica. En el mundo se está estableciendo un estado globalizado. También la predicación del evangelio. Yo hago memoria el año pasado que el hijo mío estaba en China, y cuando tú coges el mapa, ves lo distante que está China de aquí. Y por medio de las redes sociales nosotros estábamos hablando. Aquí era una hora, ya eran no sé cuántas horas, si 8 o 10 horas de diferencia, pero en el momento nos estábamos comunicando. De la misma manera, nosotros podemos dar este mensaje que estamos dando ahora mismo, y en cualquier confín de la tierra, por medio de las redes sociales, pueden estar escuchándolo en esta hora. Y qué propicio es que nosotros no solamente estamos hablando de un mensaje escatológico, profético, sino que también estamos predicando el evangelio para que los ojos de los ciegos espirituales sean abiertos y la persona llegue al entendimiento, a la sazón de cómo son los últimos tiempos, para que se aperciban de las señales de los últimos tiempos. Y esto está sucediendo, porque hablamos de las redes sociales y muchos criticamos las redes sociales por algunos contenidos nocivos que hay, personas inescrupulosas que la usan de manera desconsiderada. Pero cuando vemos el punto grueso de las redes sociales, la mayoría de las personas edifican, exhortan, consuelan, enseñan, administran cosas importantes a través de las redes sociales. Y ese instrumento, yo veo como la mano de Dios extendida a través de la iglesia y de la predicación del evangelio para poder llegar a todos los lugares que se nos era imposible hacerlo si fuera de manera presencial, y ahora lo estamos logrando. Parece ser que ese es el cumplimiento de los tiempos del fin. Que sí, quería hablar de la bondad de esa profecía. Así es. Empezar por lo bueno para terminar con lo bueno. Gloria a Dios. Sí, verdaderamente ya esa es la última parte de las señales que Jesús da. Y fíjese que al final, cuando dice esta parte de que será predicado el evangelio a todo el mundo, en todos los rincones de la tierra, los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Pero Jesús no comienza en esa parte, usted comenzó por el final. El final. Pero en el principio, Él les da algunas señales también y dice, mire, tengan cuidado que nadie les engañe. O sea, porque Él quiere que nosotros estemos claros en los tiempos, que no nos dejemos engañar. Y dice, vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Hemos visto que a través de la historia, hemos visto cuántos hombres se han levantado diciendo ser el iluminado, el elegido, el Mesías. Bueno, últimamente ahora hay un video que está rodando de un supuesto Mesías de los judíos, llamado Ben David, que los judíos lo están autoproclamando como ese Mesías esperado. Sabemos que los judíos no aceptaron a Jesús como su Mesías. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Entonces los suyos, su pueblo, los judíos de donde Él procede, no les reconocieron, pero ahora están reconociendo un supuesto Mesías, ya después de 2000 y tantos años que el verdadero Mesías vino, murió y resucitó, gloria a Dios. Y quizás, yo sé que hay muchos judíos mesiánicos que han creído, pero todavía hay muchos que están en esa ignorancia. Y el Señor nos advierte, tengan cuidado para que no sean engañados. Gloria a Dios. Esa es una de las que lo dice el Señor en el versículo 5. Luego en el 6 dice, y oirán de guerras y rumores de guerra. Todavía no es el fin. Todavía no es el fin.
le dice. O sea, hoy en día hay más de 10 guerras y conflictos activos. En este 2021 que nosotros estamos, más de 10 guerras y conflictos a nivel mundial están activos en el Medio Oriente, en toda esa zona, ¿verdad?, que es muy bélica. Pero vemos cómo a diario, cuando nosotros prendemos la televisión, escuchamos... Y tierra bíblica. Claro, esa es la primera. Sí, tierra bíblica, porque sí, cuando hacemos un estudio de esos lugares que representaban en los tiempos de Jesús, y parte de ellas son tierra palestina, tierra árabe, que tiene que ver con las iglesias que se establecieron en distintos lugares, cuando Siria, el apóstol Pablo estableció la iglesia gentil en ese hemisferio. Así es. Siria, Etiopía, el Oriente Próximo, todas esas naciones están en esos conflictos hoy en día, y cuando prendemos la televisión y vemos los noticieros nos podemos apercibir de todos esos conflictos que están activos realmente. También nos habla de hambre, y a través de un dato de las Naciones Unidas que dice que 24,000 personas mueren al día por hambre. Hoy, el día de hoy, 24,000 personas mueren de hambre, el 16% de las muertes del mundo. Es triste ver esos reportajes que hacen de esas naciones en el África profunda, como esos pleitos que tienen esas tribus, y sobre todo aquellas que su tierra no es fértil, que no tienen el medio para el agua, mueren personas por falta de agua. A veces yo corrijo a algunos hermanos cuando veo desperdiciando el agua. Mira, ahora mismo está muriendo gente por falta de agua, no desperdiciemos el agua y los alimentos, ni decir. Ese dato yo lo veo porque yo veo un canal de Europa que pasan esos reportajes, y cada vez que yo veo eso lloro, porque yo me hago uno, yo veo los míos pasando esas hambrunas, esas necesidades, porque a veces tenemos una indolencia tan extrema que no somos sensibles a la necesidad del prójimo, aunque no esté presente, pero sabemos que por las informaciones que nos llegan fidedignas, de que en estos precisos momentos, cuando tú estás sentado en tu banquete, en tu casa, aunque tú lo hayas recibido de una manera honrada, pero hay miles de personas que le hace falta un pedazo de pan y que están muriendo y que no tienen el consuelo de que alguien lo va a ayudar, porque la demanda es tan grande, o nosotros somos tan malos los seres humanos, las potencias económicas, que quizás no estamos haciendo lo suficiente para suplir esa hambre y esa falta de agua que tienen esas comunidades. Así es. Pero yo sé que Dios, en su infinita misericordia y amor, Dios tendrá un gran galardón para esos héroes que mueren desnutridos por la falta del pan aquí en la tierra. Y no nos vamos tan lejos quizás, pastor, porque si nos vamos, por ejemplo, a naciones cercanas como Venezuela, que están pasando por una situación económica tan difícil, vemos como... Un país rico. Rico, pobremente administrado, ¿verdad? Y cómo tantos venezolanos han tenido que emigrar de su país, irse a diferentes naciones, a trabajar para poder sustentar su familia, para poder sobrevivir. Y es tan lamentable que una nación con tantas riquezas pueda verse en una situación de hambruna, donde su población... Nosotros hemos visto cómo en canales de televisión personas van a la basura a ver si encuentran algo que comer. Eso es tremendo, es devastador. Pero eso son parte de las señales. ¿Hay más señales? Claro que sí. Están, bueno, ¿qué decir de las pestes? ¿Qué le parece? Con esta pandemia que nosotros nos ha tocado vivir. Y a nivel del mundo. Que ha trastornado. Solamente escuché decir que Corea del Norte, porque tiene el ciclo cerrado, un país totalmente comunista, no ha entrado el virus. Pero después en todo el globo terráqueo hay mortandad, y no solamente esta peste, de esta se están derivando otras enfermedades mortales también. Así es, y vemos cómo esta pandemia en la cual nosotros nos ha tocado, ¿verdad?, en este tiempo,
ha transformado y trastornado el mundo, de tal manera que ha sido un cambio totalmente revolucionario en nuestro estilo de vida, tantas cosas que nosotros quizás no imaginábamos que iban a venir unos cambios tan drásticos a raíz de esta pandemia, y hoy lo estamos mirando y estamos sufriendo las consecuencias. Tania, algo que me llama la atención de lo que tú leíste ahorita, acerca del enfriamiento del amor y la indolencia de nosotros los seres humanos. De hace días yo tengo un sentir bien profundo de lo que está pasando en Brasil. En Brasil se están muriendo diario 4.000, más de 4.000 personas, 3.000 y pico personas diarios. Se están contaminando cerca de 100.000 personas. Y todavía el presidente Jair Bolsonaro no ha entrado en razonamiento para aplicar una ley de salud que pueda restringir un poco esta proliferación de esta enfermedad. Nosotros tenemos, bueno, tú también tienes muchos hermanos misioneros que vinieron a la iglesia Torrente de Vida y estuvieron con nosotros meses viviendo en la casa de doña Colombina y donde doña Josefina, y conocemos de ellos que son misioneros que tienen familia, que viven, por ejemplo, en Belo Horizonte, que es uno de los focos que hay más muerte. Ahí viven de esos misioneros. Nosotros no nos hemos enterado cómo le ha ido a ellos, pero Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela está entrando en esa situación también, Perú, Ecuador, México. Se cree que México es el país con mayor mortandad. Estados Unidos, que aunque es una potencia económica, pero no se ha librado de esa mortandad y de esa contaminación. Y nosotros hemos tocado, bueno, lo podemos ver a diario, a través de salud pública, como nos informan de cientos de personas que se contaminan y decenas que se mueren. Es decir que quien no quiere ver esta realidad es porque es un ciego totalmente y es un insensible, pero eso no es más que el cumplimiento de la palabra de Dios y de los tiempos que habla las Escrituras acerca de las señales de los tiempos del fin. Amén, así es. Así es. Y también tenemos otra señal que son terremotos en todo el mundo, dice aquí en Mateo 24. Y vemos a diario multitud de terremotos a nivel mundial que se van incrementando de una forma exponencial, según los científicos. Actualmente hay erupción, terremoto, ahora mismo. Anoche lo vi, ciudades que están siendo tomadas por la larva y la ceniza de los terremotos, en 2 puntos cardinales de las naciones. Así es. Y sin embargo Jesús le dice, pero esto es principio de dolores. Cuando termina hablando de todas estas señales, les dice, esto es principio de dolores. Y cuando el Señor no está hablando de principio de dolores, es cuando una mujer está de parto, que comienza con esos primeros dolores, esas contracciones del principio. Cuando ya inician esas contracciones, no hay quien lo pare. Entonces, esto es principio de dolores lo que estamos mirando. Y el Señor quiere que estemos advertidos y apercibidos. También otra señal que dice que vendrá ya en los últimos tiempos la persecución de los cristianos, la persecución de la fe. Y vemos que un dato que yo busqué es que 1 de cada 9 cristianos es perseguido abiertamente en diferentes naciones como Corea del Norte, como China, tantas naciones que coartan la libertad de la fe cristiana en muchos lugares, y nosotros quizás tenemos la libertad de predicar todavía, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero vemos cómo cada día más se nos quiere restringir y coartar las libertades de manera indirecta. De persecución. Quizás. Claro que sí. Con ideologías, con leyes que quieren aprobarse en contra de la libertad religiosa y por las cuales tenemos que seguir luchando, aunque sabemos que las señales se van a cumplir de todas formas, pero como hijos de Dios tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Amén. Así es. Entonces, cada vez nosotros vemos
todas estas señales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Dice que muchos se apartarán de la fe, que muchos profetas saldrán. Hoy en día, ¿cuántos falsos profetas se levantan a través del internet y engañan a muchos? Tania, eso lo tenemos en el año 20. ¿Cuántas profecías declararon supuestamente profetas reconocidos de que iba a acontecer en el año 2020? De bonanza, de bien. Sin embargo, fue todo lo contrario. Hoy mismo estaba viendo yo a alguien refutando eso, diciendo, ¿dónde están esos profetas que se levantaron hablando de la bonanza, de las bendiciones que vendrían literalmente para la iglesia? Sin embargo, la iglesia fue encerrada en el cautiverio. El Señor permitió eso, y lo que hubo fue un espíritu de mortandad. Es decir, que no se dieron esas profecías tales como los profetas contemporáneos anunciaron. Así es. Eso en ese sentido. Y dice la parte que usted mencionó ahorita, que por el crecimiento de la maldad, el incremento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, y nosotros lo estamos viviendo hoy en día, eso, que muchas veces ni siquiera sabemos. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor hasta para poder ayudar, hasta para poder saber cómo administrarnos con la ayuda a personas, porque hay mucha maldad, hay mucho engaño en todo el sentido de la palabra, y por eso el amor de muchos dice que se enfriará, y realmente se está logrando que se enfríe el amor, pastor. Hoy en día vemos que aún a través de este proceso de pandemia, nosotros los seres humanos hemos sido distanciados, y en cierta forma se va enfriando el amor y vamos sufriendo esa decadencia que se cumple en la palabra. Y algo que podemos ver cotidianamente es como nosotros somos engañados por personas que tienen apariencia de piedad, que te tocan la puerta de tu casa y es con la finalidad de robarte. Y eso lo estamos viendo a diario, esa denuncia. Y por los medios también del uso de las redes sociales, cómo te engañan, cómo te proponen cosas favorables, y cuando tú suministras tus datos, tus informaciones, te estafan. Y muchos que usan la fe también para engañar. Sí, porque eso es parte de la apostasía. Así es. Porque la apostasía viene de lo de adentro. Gente de fe que se levanta en contra de la fe. Y eso lo estamos viendo. Todo lo que tú has mencionado no es ayer ni mañana, es hoy que lo estamos viendo. Amén. Y por poco conocimiento que tenga una persona de las Escrituras, cuando tú le haces una pregunta con respecto a lo que tú has dicho, te va a responder, sí, ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, aconteció esto. Te lo da con punto y coma, porque es una realidad que estamos viviendo. Pero hay algo que me preocupa mayormente, y es la distracción que tiene la humanidad, la insensibilidad. Sí. No hay asombro por los eventos que están pasando. Nosotros, cuando leemos y escuchamos esta palabra de Dios haciéndose una realidad, debiéramos correr hacia los pies del Señor. Pero es bíblico también, pastor. ¿Es bíblico eso? Claro, porque en Lucas 17 dice que como en los tiempos de Noé, la gente se casará, se darán casamiento, comerán, beberán, se comprarán y andarán desapercibidos totalmente hasta que llegue el día del juicio. Entonces dice que como en los tiempos de Noé la gente estará desapercibida. Solo los entendidos en la palabra, y el Señor nos manda a sus hijos a ser entendidos, y por eso nos manda a predicar el Evangelio, porque ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces Noé duró 120 años construyendo el arca y la gente se burlaba de él. Que va a llover, porque nunca había llovido y nadie le creyó, hasta que llegó el diluvio y empezaron a tocarle la puerta, pero dice que ya Dios la había cerrado. Llega un día en que Dios cierra la puerta de la oportunidad. Hay gente que dice, pero Cristo hace tiempo que viene y no llega, y no viene. Pero la palabra dice que no debemos de ver como tardanza su venida, sino que es parte de su misericordia para que más personas se arrepientan. Pero va a llegar un día en que el Señor va a cerrar la puerta, igual que la parábola de las 10 vírgenes, cuando habían 5 sensatas y 5
sensatas que se prepararon, estaban listas para cuando llegó el esposo a buscarlo, pero las que no estaban listas, dice que tocaron, lloraron para que se le abriera la puerta, pero ya era muy tarde. Yo creo que por eso el Señor dejó todas estas señales, para que nosotros no tengamos excusa, pastor, para que nosotros sepamos realmente cuáles son todas las señales y vemos que, como usted dice, no se trata de ayer ni de mañana, se trata de hoy. Se trata de que se están cumpliendo delante de nuestros ojos todas estas señales. Otro aspecto que nos llama poderosamente la atención es que la gente no quiere decidir o decidirse a hacer un compromiso con Dios. Y uno que vive aquí en la ciudad, uno ve a diario decenas de personas que van en la calle Inver para el cementerio. Y la pregunta es, ¿habrán tenido un encuentro con el Señor? ¿Habrán conocido al Señor? ¿Le dio tiempo a entregar su corazón a Jesús? Porque hay una modalidad que cuando la gente se está muriendo llaman al sacerdote o al pastor para la extrema unción y para que sus pecados sean perdonados. Eso está bien. Pero y los que no tienen oportunidades, como vemos a diario, este es un país, según las estadísticas de América, estamos en el número 1 en accidentes, muerte por accidente. Oigan eso, el número 1 en muerte por accidente. Entonces, que muera un accidente instantáneo no le da tiempo a tomar una decisión, ni de su propia conciencia, meditar en arrepentirse, aunque sea de pensamiento, porque un accidente catastrófico lo deja muerto en el momento. Entonces la gente como que no estima, no valora la eternidad que nos espera a nosotros. Teniendo tantos predicadores, tantas enseñanzas que hay en la televisión, en la radio, en las calles, tenemos hermanos evangelistas, cristianos, hermanos, predicando el evangelio, dando tratados, y conocemos el proceso o el procedimiento para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero la gente no quiere tener compromiso con Dios, al menos que no sea ya cuando están en las últimas horas que lo buscan para que Dios entonces le quite la pena en sus estados finales de vida. Y yo creo que la gente debe correr. Lo que estamos oyendo a través de la palabra, lo que estamos oyendo a través de los medios que tenemos acceso de comunicación, es para nosotros correr a los pies del Señor. Ya no hay un evento que pueda acontecer que nos asombre de tal manera, y esto es lo último, ya lo último de lo último ha sucedido, de tantas cosas que la humanidad en transgresión, en contra de Dios, arremetiendo contra Dios de manera voluntaria, sabiendo que eso trae consecuencias, no solamente para ellos, sino para su familia también. Entonces, hay que hacer un llamado, Tania. Amén, así es. Hay que hacer un llamado. Y Jesús lo hizo. En Mateo 24, 32 dice, aprendan de la higuera la lección. O sea, que cuando ustedes ven la higuera y ya las ramitas están saliendo tiernecitas, las hojitas, ustedes saben que va a llegar el verano, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, así como ustedes saben de la naturaleza, porque cuando vemos que el cielo se nubla, sabemos que agua viene, ¿verdad que sí? Amén. Entonces dice el Señor, cuando acontezcan estas señales, delante de sus ojos, sepan que está a la puerta. Ya está a la puerta. Entonces apercíbanse. Este es el llamado que el Señor nos hace a través de su palabra. Estar apercibido de que estamos viviendo verdaderamente los tiempos finales. Ya está a la puerta la venida del Señor, ya el Señor viene por su iglesia a buscarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando sabemos que tenemos un vuelo, nosotros preparamos nuestro pasaporte, nuestra maletica la tenemos lista, ¿verdad que sí? Ropa limpia para poder llevarnos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que en este tiempo su pueblo se prepare, sus hijos, todo aquel que cree, que se aperciba, que esté preparado para su venida. Porque muchos engaños y juicios vendrán sobre la tierra, pero el Señor quiere librar a su iglesia. Así como libró a Lot de ese juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra, y compara también en Lucas 17, que como en los tiempos de Lot, serían los últimos tiempos también. O sea que la gente, como los tiempos, ¿dónde estaba Lot? En Sodoma y Gomorra, pastor, eso es otra señal también. ¿Cómo estamos viendo hoy
esta depravación, mundo, esta depravación sexual, inclinaciones homosexuales, de todo tipo de depravación que nosotros estamos mirando delante de nuestros ojos, incluyendo ideologías que quieren llegar a legislarse, a hacer legales cosas que son aberraciones, pastor, en nuestras naciones. Quieren legalizar el pecado, quieren legalizar lo malo, y la palabra dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo, y eso lo estamos viendo. Hay una falta de sentido común hoy en día, que eso es tremendo. Hay una falta de objetividad y tú dices, wow, pero es que esta humanidad está de cabeza, es como que está todo de cabeza, que nada de los principios que a nosotros nos enseñaron se están dando como bueno y válido, sino es simplemente lo que cada quien quiera según su apreciación entender. Y ya no hay una verdad absoluta, sino una verdad relativa, y cada quien cree su propia verdad. Y eso es tremendo, eso es como los tiempos de Sodoma y Gomorra que estamos viviendo. Eso es otra señal para mí demasiado evidente de los últimos tiempos que estamos viviendo. Y dice que cuando Lot fue quitado de la ciudad, entonces llovió azufre y fuego sobre la ciudad. Cuando la iglesia de Cristo sea quitada de la tierra, entonces juicios vendrán. Dice que todavía el anticristo, el ministerio de iniquidad todavía no se ha dado a conocer, porque hasta el tiempo de hoy hay quien lo retenga. Amén. ¿Y sabe quién es que lo retiene? Amén. La iglesia de Cristo. Amén. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra, y la sal es la que preserva. Y nosotros, la iglesia, el Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia es quien está preservando esos juicios que van a venir sobre la tierra. Pero cuando la iglesia sea quitada, así como cuando Dios que lo sacó por el brazo a través de los ángeles, a Lot y a su familia de esta ciudad de perversidad, dice que los juicios de Dios entonces cayeron sobre esta ciudad, y así mismo va a acontecer sobre la tierra cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, como dice en 1 Tesalonicenses, que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán, gloria a Dios, y los que vivimos seremos transformados, y nosotros recibiremos al Señor, nos encontraremos con Él en las nubes. Es una promesa que hay maravillosa de parte del Señor, y nosotros tenemos que estar listos para ese Amén. encuentro. Entonces, ¿cuál sería el llamado a miles de personas que son la audiencia nuestra ahora mismo? De qué deben hacer para evitar caer en esos juicios que están sobre la tierra antes de los tiempos del fin? ¿Qué debemos hacer nosotros? Amén. La palabra en Mateo 25:13, el Señor nos hace una advertencia y nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Y cuando nos dice velad, es que debemos nosotros de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es que tenemos nosotros que cuidar sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que hacer como esas vírgenes prudentes y mantener esa lámpara encendida, que significa nosotros cuidar nuestra relación con el Señor, mantener viva esa llama, no dejar que la maldad de muchos nos enfríe a nosotros, que no llegue a la iglesia. Nosotros tenemos que mantenernos en esa sintonía, en esa relación, en esa intimidad con el Señor, porque eso, el Espíritu Santo en nosotros, dice la palabra, que es las arras, es la garantía de que le pertenecemos a Cristo. Amén. Y si el Espíritu Santo está latente, morando en nosotros, si nosotros le damos cabida a Él en todo lo que hacemos cada día de nuestra vida, Él es la garantía de que cuando Cristo venga a buscarnos, nosotros le tenemos ese sello. Él es el sello de la iglesia, el sello del cristiano, es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso nosotros dependemos absolutamente de esa relación íntima con el Señor a través de la oración, a través de la palabra, de la lectura de la palabra, que Él hable a nuestra vida, que fortalezca nuestra fe. Dice la palabra que cuando venga el Hijo del Hombre hallaré fe en la tierra. Nosotros tenemos que procurar
tener esa fe firme cada día, esa fe fuerte. ¿A través de qué? A través de nosotros escudriñar la palabra, las promesas de Dios, creerla, esperarla. Tenemos que esperar, así como un niño que espera la promesa del padre cuando le dice, yo te vengo a buscar para que vamos a la heladería, y ese niño se cambia desde tempranito y cada vez que oye un carro, ahí está mirando por la ventana a ver si es el papá que está por llegar. Nosotros tenemos que estar velando y esperando ese regreso, Amén. Anhelándolo cada día como si fuera el día de la venida del Señor. Eso Amén. es lo que tenemos que hacer. Y también en el mismo Mateo 25 habla la parábola de los talentos y nos dice que ¿qué debemos de hacer? Pues tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Cada quien el Señor nos ha entregado talentos, cada quien el Señor nos ha entregado responsabilidades, en las cuales Él quiere encontrarnos haciendo lo que nos ha mandado a hacer. Amén. Que si Él nos ha mandado a predicar la palabra, que nos encuentre predicando la palabra. Que si Él nos ha mandado a guardarnos, que nos encuentre guardándonos limpios, sin mancha, sin arruga. Dice, irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, hasta el día de Jesucristo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Yo quiero aprovechar, nos quedan algunos minutos, para hacer un llamado a las personas que todavía no han tomado la decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Luego al final Tania va a estar orando con respecto a todo lo que hemos hablado, para que esa gracia redentora de nuestro Señor se manifieste en nosotros y en cada uno de ustedes y podamos ser alcanzados en el día de hoy. Amén. Porque no es asunto de mañana, es ahora. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y suficiente Salvador, te invito a que abras tu corazón en esta tarde y toma la decisión de hacerlo. Yo quiero ayudarte en esta decisión. Si quieres aceptar a Cristo y entrar en las promesas y que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, acompáñame en esta oración. Di conmigo, Señor Jesucristo, en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te pido que me ayude al arrepentimiento de ellos. Abro mi corazón en esta tarde y recibo a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador. Ayúdame, Señor, en este caminar. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo me acompañe en los días siguientes de mi vida, porque quiero agradarte, quiero que me santifique, quiero esa renovación que tú prometes a través del Espíritu Santo, pero sobre todo ser hallado en ti, Señor, en el día del fin. Te doy gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que esta es la decisión más importante que un ser humano puede hacer en este tiempo, entregar su vida a Jesucristo. Él dice que venid a mí todos los que están cargados, cansados, y yo lo haré descansar. Toma mi yugo que es ligero y entrégame tus cargas. Entrégale tus cargas en un acto de fe al Señor y síguelo a Él. Mañana es un día especial. La mayoría de las iglesias tienen servicio en hora de la mañana, a las 9:30 de la mañana, y otras a las 9. Hay iglesias que tienen 2 servicios en la mañana, pero entérate en el sector donde tú vives, donde hay una iglesia cristiana que se predique la palabra de verdad. Y ve con tu familia, Dios lo está llamando por familia. Qué interesante es que no solamente tú seas salvo, sino tu familia también sea salvo. Todos tus hijos, tus nietos, tus parientes, tu esposa, tu esposo, tus padres, todos puedan caminar a los pies de Jesús. Quiero decirte algo, te lo digo de manera personal. En este tiempo no se puede vivir sin Jesucristo. Es difícil, por no llamarlo imposible, vivir como estamos viviendo, con el aumento de la maldad, el espíritu de mortandad, de engaño que hay ahora mismo en el ambiente. Sin la protección del Señor es difícil vivir. Y tú quieres regresar a tu casa sano y salvo, igual que tus hijos, lo que tú envías a la universidad, a la escuela, al trabajo, tú quieres que regresen de manera saludable a tu casa. Hazlo acompañar de una palabra, de una oración, de un Dios te bendiga, de una decisión importante, recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. La hermana Tania también va a estar orando por los enfermos en esta hora, y por ti y por tu familia que hicieron una decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén, amén.
Esa es la decisión, como decía el pastor, más importante que una persona puede tomar sobre la tierra. No podemos dejarlo para después. Hoy es el día favorable y hoy es el día de tu salvación. Y qué bueno si hiciste esa oración con todo tu corazón. La palabra dice que hay fiesta en los cielos. Dice que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y los que han sido inscritos en el libro de la vida no tendrán ni vendrán a juicio ni a condenación eterna, sino a vida eterna, porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él tomó tu culpa, Él tomó todos tus pecados y pagó el precio del rescate por ti. Ese precio que tú y yo no podíamos pagar, Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario y venció la muerte. Como estábamos celebrando el domingo pasado, la resurrección de Cristo, la tumba de Jesús está vacía, históricamente comprobado que nuestro Redentor vive y Él tiene control sobre la muerte. Él venció la muerte por ti y por mí para darnos vida eterna. Si tú hiciste esa oración, tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y puedes creer con todo tu corazón que ya la condenación y el pecado no tiene poder sobre tu vida. Yo quiero hacer una última oración por ti, si hiciste esa oración, para que sea el Espíritu Santo de Dios revelándose a tu vida de manera sobrenatural en este tiempo. Padre, gracias, Señor. Gracias por cada televidente, Señor, que hoy, Señor, abrió su corazón a ti y te entronó y te dio la autoridad y la potestad de ser, Señor, su dueño, su Señor y su Salvador. Y oramos por cada uno de ellos para que seas tú, Señor, glorificándote en esas vidas, para que seas tú revelándote a ellos, Señor, de manera especial y sobrenatural, como tú lo sabes hacer. Espíritu Santo de Dios, que desde hoy comiencen una nueva vida, un nuevo camino, una nueva aventura de tu mano, Señor, hasta el cumplimiento de tu venida, Señor, hasta que tú vengas a buscarlo, Dios mío. Y aquellos que ya te han recibido, que podamos guardarnos. Que el que esté firme, Señor, mire que no caiga. Que en este tiempo, Señor, el que esté limpio se limpie más. Que tu iglesia, Señor, pueda ser hallada sin mancha y sin arrugas, Señor, esa vestimenta blanca. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias por cada señal que tú, Señor, has dejado en tu palabra. Gracias, porque tú no nos has dejado, Señor, huérfanos, porque tú no nos has dejado ciegos, sino que has dejado, Señor, un camino trazado claramente para que podamos llegar, Señor, al encuentro de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Qué bueno. Mañana es un día muy especial para que tú busques un lugar donde puedas congregarte con tu familia. Los tiempos se están acortando. Estamos viendo las señales del fin. Y es propicio que estemos a cuenta con el Señor. Y el Señor te está hablando a través de este altar televisivo. Es decir, que corre a los pies de Cristo con tu familia para que seas salva. Porque los días en el Señor están cercanos y su venida está cerca. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté contigo. Shalom. Bendiciones. Amén.